So you're learning Spanish. Excelente decisión. A whole new world full of opportunities is opening itself for you. Música, comida, gente, viajes maravillosos, quizás amor. It's all within reach now. I'm Juan from Spring Spanish, and to give you that little extra motivation to keep learning Spanish, here are the top 7 things that'll change your life when you learn to speak Spanish. Ready? Acompáñame. Número 1. Comida latinoamericana real. That's right, comida latinoamericana real. When you start speaking Spanish, you can forget about that Taco Bell nonsense and get to a real Mexican taquería y ordenarte unos taquitos de cachete. O ir a un restaurante venezolano y pedir unos tequeños o un pabellón. Just picture yourself in this situation. Hello, sir. How can I help you today? In the mood for a burger and a Coke? Gracias, pero ¿puedo hablar español? ¿Qué me recomienda usted? Ah, hablo español. Muy bien. En ese caso le recomiendo una arepa pelúa con una malta y de postre una lengua sueca. Número 2. Entiendes la música latina. If you think Latin music is catchy and makes you want to dance, even if you don't know the meaning of the lyrics, just imagine dancing and singing along in Spanish. La vas a pasar bomba. And the songs will get a new meaning to you. There is a huge difference between this valió la pena contigo amor and singing valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor. Tú eres una bendición. Warning. If you're a reggaeton fan, you might be in for a surprise when you find out that song you're always dancing to that says Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones is actually about a sad heartbreak. So you're pretty much, well, dancing to Maluma's tears. Jokes aside, by learning chunks, you can achieve quick and fluent Spanish skills. Want to master the basic Spanish chunks fast? I'll leave a link in the description with our free essential chunking kit for you to check out. Número 3. Puedes hacer amigos en comunidades hispanohablantes. ¿Te sientes solo o quieres vivir experiencias nuevas? Well, learning Spanish will open a door for you to a new community with new and different people y la oportunidad de hacer amigos de otras culturas. Heck, you could even find your new best friend in your local Latino neighborhood or location. Not to mention how your social networking can be massively improved. Si aprendes español, vas a poder pasar de situaciones incómodas como esta. Hey man, I'm gonna grab some snacks, okay? No, wait, I don't speak Spanish. Hi, English? Mesa. Sí, mesa. To this. Hey man, I'm gonna grab some snacks, okay? Alright, Brad. Hola, soy Juan. Mucho gusto. Hola, soy Lía. Tu español es muy bueno. Gracias. He estado aprendiendo español. ¿Quieres bailar? Sí, me encantaría. Número 4. Mejora tu experiencia en países latinos. Whether for work, vacation, or other reasons, traveling to other countries is exciting. En mi experiencia personal, mis viajes a países angloparlantes fueron maravillosos gracias al hecho de que podía comunicarme con los locales. Así que tuve acceso a lugares, restaurantes, gente e info cultural que no hubiese podido acceder si no hablaba el lenguaje. Need more proof of this? Here's what Gabriel and Lucas, Spring Spanish founders,
have to say about it. Gracias, Juan. Aprender español me ha ayudado muchísimo en mis viajes a México y a España también. He conocido a mucha gente ahí y ahora tengo amigos en estos países. Y hablando español, la experiencia de conocer un país y de conocer la cultura y la gente también es mucho más profunda. Entonces, sí, aprender español era una de las mejores decisiones de mi vida. Hola Juan, aprender español cambia profundamente la experiencia que tienes cuando viajas a un país hispanohablante. La gente no te ve como turista, pero sino como visitante. Me gustan mucho los países hispanohablantes y por eso fue la mejor decisión aprender este bonito idioma. Número 5. Accedes a contenido artístico y cultural latino. In Latin America, we have a history of great writers, poets, painters, philosophers, and artists in general. Imagina leer 100 años de soledad del ganador del Nobel, el escritor García Márquez, en su idioma original, o ser capaz de disfrutar de la obra del poeta venezolano Rafael Cadenas, o la escritora argentina Alejandra Pizarnik, o ver Roma del director y guionista mexicano Alfonso Cuarón totalmente en español sin tener que leer los subtítulos. Todo esto es posible si hablas español. Por cierto, les acabo de dar 4 de mis creadores latinos favoritos. If you want to know more, let me know in the comments and I'll give you some other great Latino references. Número 6. Puedes recibir ayuda mucho más rápido en caso de una emergencia. Let's be honest. Accidents happen. No one is expecting bad things to occur, but if they happen and you're prepared, you're likely to solve it better. If you're in a Spanish-speaking country and you have an emergency, saying, "Help me, Mr. Hurt, please call an ambulance," won't be as effective as "Ayuda, por favor, llamen a una ambulancia." ¿No crees? Número 7. Hasta puedes encontrar el amor verdadero. Y por si todo lo que te dije no era suficiente, hablar español te puede ayudar a conseguir tu próximo novio o novia latina. Yes! Speaking Spanish can get you an awesome, wholesome conversation with that special person and help your relationship take off to the next level. Estoy aprendiendo español para ti. Sorpresa, mi amor. A mí me funcionó de maravilla hablar español para conquistar a mi esposa. Aunque bueno, los dos somos venezolanos, pero mi punto es, by learning Spanish, you won't have a problem dating Spanish speakers. Well, did I convince you that Spanish is worth mastering? Now, you might be asking yourself, how long does it take to learn Spanish? 30 days, 3 months, a year, a lifetime? Well, click the image on the screen and I'll surprise you with the actual time. Adiós.